Sácale guapo. Pues, si os parece, vamos empezando. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos cobraste a Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos y ilumine nuestras sendas hasta que venga el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir de nuevo con nuestro curso sobre Cristo, sobre el misterio de Cristo, lo que habitualmente llamamos así sin rodeos, Cristología. Cristología bíblica, porque ya estáis observando la cantidad de citas que salen al hilo de nuestra exposición. O sea, es Biblia en mano, como todos nuestros cursos. Hablábamos el último día, hablando de los nombres de Jesús, del Mesías. Y os apuntaba una curiosidad como para hoy, ¿no? Que era lo del secreto mesiánico. Jesús rehúsa usar este título hasta en 11 ocasiones y pide a sus discípulos que no se divulguen los signos mesiánicos. Esto, cuando menos, resulta desconcertante oír a Jesús después de haber hecho algún milagro, alguna curación, algún hecho extraordinario, pero les encargó que no dijesen nada a nadie. Curan al otro, no sé qué, pero no se lo digáis a nadie. Porque si su interés es hacerse entender acerca de su doctrina, respondiendo, como hemos visto, incluso a parábolas, ejemplos sencillos de la vida ordinaria, ¿por qué en estas ocasiones Jesús manda callar? Es Marcos el que más veces refleja este modo de proceder, y de las 11 que aparecen, nada menos que 9 son de Marcos. Vamos a ver 2 o 3. Por ejemplo, 1:44. Sin salir de Marcos. Otro que busque 5:43 y otros 7:36. Repito, 1:44, 5:43, 7:36. Mira, no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les conste tu curación. Efectivamente, curar, lo ritual es ir a presentarse al sacerdote para que le dé ya con limpio, pero le advierte esto: no lo digas a nadie. El 5:43. La gente se quedó asombrada y Jesús les recomendó vivamente que nadie se enterara. Luego mandó que diesen de comer a la niña. Esto es cuando la niña, pues la dan por muerta, está muerta de hecho, pero llega Jesús y además es una de las pocas veces que sale la propia lengua hablada por Jesús. Cuando San Pedro narra este milagro de la resurrección de la niña, se le escapan las propias palabras que pronunció Jesús. Talita cumi, niña, a ti te lo digo, levántate. Y después de aquel milagrazo de devolver la vida a la niña, dice: no digáis mi pío. Significativo. Leemos otra, ya no vamos a leer más que esta. 7:36.
que aprovecha el hombre a ganar todo el mundo en vez de su alma. ¿Es esa? Les mandó con insistencia que no lo dijeran a nadie. Eso sí, eso es. Y les mandó con insistencia que no lo dijeran a nadie. Bien, esto es lo que los especialistas llaman el secreto mesiánico. Jesucristo evitó darse a sí mismo declaradamente títulos mesiánicos. Nunca se llamó a sí mismo hijo de David o Mesías. ¿Por qué? Pues porque no quería despertar en sus oyentes judíos esperanzas de liberación nacional, poder político o bienestar material. Todo eso él lo había rechazado. Como tentaciones de Satanás al comienzo de su vida pública, ya lo sabemos, ¿no? Que fueron respuestas, contrarrespuestas y con la misma actitud que le proponía el diablo, ¿no? No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Nunca quiso ser el Mesías político que sus contemporáneos esperaban. Como ya hemos dicho, y se lo dijo directamente a Pilato en el proceso de la crucifixión, mi reino no es de este mundo. No quiso atribuirse el ser. Y vamos a la respuesta de por qué este proceder de Jesús. Pues entre otras razones voy a deciros dos. Primero, porque los acontecimientos han de hacerse, han de producirse en la hora prefijada por el Padre. Secuencialmente, no entenderían un Mesías crucificado y resucitado. Induciría a errores en aquel caldo de cultivo que era la sociedad judía de entonces. Segundo, la tendencia y tentación a politizar su mensaje. Claro, esperaban un Mesías que no era este que ellos estaban viendo. Y entonces, pues, ¿de qué nos sirve este individuo que anda por aquí si no nos va a librar de los romanos, por ejemplo, ¿no? Que es la idea que tenían preconcebida. No quería que se politizara su mensaje. Solamente, y cuando le dejas abajo ya no hay remedio, ahora lo veremos con otro de los nombres de Jesús, con hijo de David, es decir, cuando se acerca su pasión, el día del Domingo de Ramos, deja que el pueblo le rinda homenaje. Solo ahora, solo al final de su vida, cuando ya no cabe pensar en ningún triunfalismo de carácter político nacionalista, es decir, cuando en los sencillos ha calado la nueva idea de Mesías y ya los soberbios y poderosos han decretado su muerte. Ese día sí, Hosanna, hijo de David, dirán, ¿no? Y vamos con ese nombre, con hijo de David. Es sinónimo y paralelo a Mesías en cuanto a las expresiones de las gentes. Según la profecía de Isaías, esa que conocemos del nombre que habían de poner a Jesús, yo siempre digo que esta profecía es facilísima de acordarse, porque el versículo es el doble del capítulo, y el capítulo es el número más importante para los judíos. ¿Qué número es ese? El 7. Pues 7, Isaías 7:14, tenemos la promesa del Emmanuel, ¿no? De la Virgen grávida, concibe y da a luz un hijo, etcétera, ¿no? Y que luego confirmará Miqueas diciendo que nace en Belén, etcétera. Más tarde, muchas veces, lo designarán con este nombre. Y Jesús, sin que se oponga a ello, también evitará que se politice. Dice, la leo yo, en Mateo 9, 27, 30. Cuando Jesús se iba de allí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Le dan el nombre, el título, que están como decir Mesías, a Jesús. Y con tono severo les advierte que no lo sepan. En una de tantas veces que le buscan para liarle, él dará la profundidad que tiene esa expresión, haciéndoles pensar. Es una cita que también conocemos, pero que vamos a leer de nuevo y a ver si nosotros nos metemos en el pensamiento de Jesús, porque es una réplica a lo que le atribuyen los judíos. Leer Marcos 12, 35 a 37.
Jesús, enseñando en el templo, preguntó: ¿cómo pueden decir los maestros, sean maestros, ¿no? Sí. Es que me falta la ley. Decir los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sigue. Pues sí, pues si el mismo David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y la multitud lo escuchaba con sumo gusto. Y los otros, punto en boca, porque no se atrevieron nada a replicarle. O sea, les mete en este lío, como decís que es hijo de David. Pero si David, o sea, se refiere a los salmos, porque es un salmo, y se atribuye a David los salmos, ¿no? Como sabéis. Si David dice: dijo el Señor a mi Señor, sí, ahí, a ver cómo me lo explicáis, ¿no? Pero es sobre todo a la entrada de Jerusalén, como os he dicho, cuando la gente le aclama con ese nombre. Vamos a leerlo. En Mateo 21:9. Todos a la vez no. La gente que iba adelante. Sí, venga. No, ella. Cualquiera, venga, No, lee. por favor. No. Igual. Venga, Ali. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahí sí acoge él ese título, en la alabanza que le hacen los sencillos, los niños, los que van a la entrada de Jerusalén a encontrarse con él. Pasamos a otro nombre. Hijo del hombre. Es otro nombre que se le atribuye a Jesús. Y Jesús parece tener especial predilección por este título, que es el que casi siempre usa él mismo, en tercera persona, para referirse a sí mismo, ¿no? Y que le da o le carga de un nuevo sentido. En principio, hijo del hombre quiere decir simplemente pues miembro de la raza humana. Es un humano, es hijo del hombre. Pero en los escritos apocalípticos de la época anterior a Cristo, ¿qué libro apocalíptico hay en el Antiguo Testamento que conozcamos antes de conocer la Apocalipsis de San Juan? El libro de Daniel está escrito en lenguaje apocalíptico. Bueno, pues en Daniel 7, 13, 14, lo leo yo para que lo busquéis, decía: yo seguía contemplando las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Es decir, que los israelitas piadosos comenzaron a aplicar esta frase al misterioso personaje que vendría a salvar a su pueblo, y curiosamente, de las más de 80 veces que aparecen en los evangelios, ni una sola es usada por amigos o enemigos de Jesús. Solo aparece en sus propios labios. ¿Y por qué razón, no haciendo caso o echando a un lado los otros títulos, esta sí la toma suya? ¿Por qué prefiere Jesús esta denominación? Pues según los estudiosos, los exegetas, por su carácter encubridor. Es una frase que vela, tapa y revela, expone. Por un lado, expresa la total pertenencia de Jesús a la raza humana. No da pistas, es un hombre más, como aparece ante todos. Y por otro, da para pensar o abre pistas para juzgar su tarea mesiánica. Pero no se trata de interpretaciones politizadas, una expresión ambivalente que servirá a la táctica de la revelación progresiva que iba haciendo Jesús, haciendo tomar esa conciencia mesiánica hasta que llegue el momento de poder ver que ese sí es el Mesías, aunque sea lo más opuesto a lo que ellos esperaban, ¿no? Mientras me vale, pues que no despierta sospechas, es uno más de la raza humana, hijo del hombre.
Solo ante el Sanedrín, la víspera de su muerte, descorrerá Jesús este velo, es decir, lo aclarará. Vamos a buscar Mateo 26, y leemos dos versículos, el 63 y el 64. Pero Jesús callaba y el pontífice le dijo: te conjuro por Dios vivo a que me digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Díjole Jesús: tú lo has dicho, y yo os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Suficiente, ¿no? Hay más títulos, hay otros dos títulos en particular que explicaremos en detalle cuando lleguemos a ello, siguiendo el desarrollo de los próximos temas, ¿no? Como son el siervo de Yahvé y el Hijo de Dios. Ahora damos un pasito más en nuestra exposición y analizamos la muerte de Jesús. Y es que Jesús, en su predicación del reino de Dios, con su modo de pensar, sus comportamientos relativos a la ley, con su actitud con los pecadores y marginados, y por último, su descalificación del templo de Jerusalén, dan en la línea de flotación del núcleo de la religión judía. Además, la predicación del reino, tan expuesta a malos entendidos, en aquel clima tan religioso, especial, social, explosivo, podría provocar fácilmente movimientos subversivos violentos. Todos estos factores unidos, y humanamente hablando, dieron como resultado la muerte violenta de Jesús. Él no era ni un fanático, ni un iluso, pudo y tuvo que prever el desenlace sangriente al que le conducían esa fidelidad a su mensaje y la libertad con la que hablaba y se movía, esa libertad de conducta que le hace un hombre libre frente a los pensares y los procederes de la alcurnia judía de aquel tiempo, ¿no? Y esto es así desde el punto de vista humano. O sea, humanamente hablando diríamos, claro, se lo estaba buscando. ¿A dónde podía conducir sino a la cruz? Si es que les está echando por cara todo lo que ellos creen de toda la vida. Claro, eso es lo que creían ellos. Y es así desde el punto de vista humano. Pero nosotros sabemos que es algo más. Es decir, Cristo no va a la muerte empujado por las circunstancias, sino porque Él quiere abrazar la muerte de manera voluntaria, pues justamente ha venido a eso. Ha venido a redimir el género humano. Y ese es el camino. No valen atajos. O entras por ahí o entras por ahí. Y vamos a ir pasito a pasito. Os he hecho alusión ya a la entrada mesiánica en Jerusalén y vamos a analizarlo un poquito. Él siempre estuvo a favor de la paz, de la renuncia a la violencia. Ya lo vimos aquí otro día hablando de Jesús y la violencia. Y a favor del amor, incluso a los enemigos. Y rechazó clarísimamente todas las tentativas de hacerle rey. Sin embargo, no renunciará a cumplir una profecía más, a entrar cabalgando en un asno como rey humilde, como estaba profetizado en Zacarías. Zacarías 9:9. Podéis buscarlo. Y luego alguien que busque Lucas 1:32. 1:32. Alguien que vea. 9:9. Salta de júbilo, hija de Sión, alégrate, hija de Jerusalén, porque tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, joven cría de un asno. Perfecto. Y a ver Lucas, ¿qué dice? Lucas 1:32. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo. Le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino tendrá fin. Él quería que cogiéramos el hijo de David, su padre, para que veamos que ambas cosas van enlazadas, ¿no? Por eso se ha mandado a leer Lucas. Y a la puerta de la ciudad, acompañado de sus discípulos,
se encuentra con los peregrinos que vienen a la fiesta de la Pascua. Pensad que en la fiesta de la Pascua venían los judíos de todo lugar de procedencia, y había ya entonces más judíos fuera de Palestina que en la propia Palestina. Mucho más, en toda la cuenca del Mediterráneo estaban asentados todos los judíos que llamamos de la diáspora, y venían para la fiesta, ¿no? Entre esos que salen al encuentro y lo aclaman con gritos de júbilo, la explosión por alegría del reinado de Dios que anuncia Jesús fue forzoso que acabara en aclamaciones mesiánicas, como dice Mateo 21:9, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una frase que ha incluido la Iglesia, ¿dónde? ¿En qué pasaje? En el Santo, Santo, Santo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y que se dice, bueno, pues en todas las misas. La entrada de Jesús en Jerusalén apunta a la venida del reino de Dios en la Pascua de la muerte y resurrección de Jesús. Pero a esta entrada mesiánica, a este comienzo de la Pascua, los evangelistas presentan un episodio que vamos a ver así entre todos, a analizar un poquito con más detalle. Esa es la razón de que os haya pintado ahí el templo de Jerusalén en planta, o sea, como si lo viéramos de un dron, que se dice ahora, ¿no? Cómo estaba constituido el templo de Jerusalén. Porque vamos a analizar lo que se ha dado en llamar la purificación del templo. Este episodio trata de algo más que una acción reformadora para devolverles al templo, su culto y su dignidad. La acción de Jesús en el templo es una acción simbólica como tanta de los profetas, y no tiene nada que ver, ojo a esto, porque los enemigos de la Iglesia y los que hablan por hablar y no saben ni analizar la Escritura han hecho de ella a veces mal uso, digo, es más que un golpe de mano o un puñetazo en la mesa, como algunos han querido presentar. Jesús no rechaza globalmente con esta acción el culto debido al templo, como algunos han querido presentar, como digo, ¿no? Y tampoco rechazó la ley, como hemos ido viendo estos días anteriores. Una vez más, ¿qué hace Jesús? Poner las cosas en su sitio, en su justo valor. El culto y el templo son valiosos, sí, pero en la medida en que favorecen una relación del hombre con Dios. Esa es la razón del templo. Esa es la razón de todos nuestros templos. Aquí está el Señor y aquí se le da culto. ¿Y los judíos qué habían hecho? Pues que apoyándose abusivamente del culto del templo, lo que estaban haciendo era cerrar el camino a la verdadera razón del templo, la conversión, dar lugar al cambio de corazón. Para los judíos, la presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén es, por así decirlo, como el segundo dogma de su religión. El primero es que Dios solo hay uno. De ahí los problemas del monoteísmo, bueno, de lo que vino luego, que ya llegaremos a ello, ¿no? O sea, para ir al final casi del curso de las herejías, ¿no?, que han desviado tantas veces la historia de Jesús. Pues bien, os decía, los judíos se apoyaban abusivamente en el templo y cerraban el camino a la conversión. El primero de los mandamientos es solo Dios hay uno, y el segundo, que ese uno, ese único Dios vive aquí. Y Jesús quiere preparar el culto escatológico del reinado de Dios, el que había de imperar. Y dirá Marcos: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, sin embargo, la habéis convertido en cueva de ladrones. Esto es lo que nos dice el Evangelio. Vamos a analizar. Jesús limpia, purifica el templo, con vistas a que sea casa de oración para todos los pueblos, sin distinción de razas, de categorías, de hombres, de mujeres,
Vamos por partes. El relato de la expulsión de los vendedores, de los mercaderes, lo tenemos narrado en los 4 evangelios, no solamente los sinópticos, sino que también el propio Juan lo narra. En el caso de los sinópticos se nos dice que esa acción de Jesús, junto con el anuncio profético de la destrucción del templo, fue la causa por la que los judíos buscaron desde ese momento una ocasión para matarlo. San Juan lo sugiere de otra manera. Leer Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí tiene que conducir la cosa. Es decir, Jesús está hablando de su muerte y resurrección en relación con ese episodio tan traído y llevado del templo. Decir que el templo va a ser destruido quiere decir que la casa de Dios va a ser destruida, o dicho de otra manera, que Dios va a dejar de vivir allí tal cual. Y por tanto, Jesús, con esas palabras, está atacando una verdad fundamental en la religión judía. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Por qué o qué hizo Jesús en el templo? A ver, nosotros tenemos probablemente la imagen tradicional de que en el templo están vendiendo y comprando ilegalmente, incluso extorsionando o robando, y entonces Jesús, airado, purifica el templo para que allí se rece, porque haciendo alusión a la profecía, dirá que mi casa es casa de oración para todos. Bueno, al templo hay que ir a rezar, en lugar de ir a comprar o a vender o a robar. Y yo creo que esto, siendo verdad, no es exactamente así. Vamos a ver en primer lugar cómo funcionaba el templo. Ahí tenéis representado, como a vista de dron, desde la parte de arriba, lo que constituía el templo de Jerusalén. Espero que se vea, no sé si lo veáis o lo alcanzáis a ver. Aquí hay, en la parte exterior, un atrio muy grande, que es el atrio de los gentiles. Aquí el atrio de las mujeres, aquí el atrio de los judíos. Este es el atrio de los sacerdotes. Dentro del atrio de los sacerdotes, el santo de los santos. Y aquí el altar de los sacrificios, donde se ofrecían los sacrificios. Y bueno, con carácter orientativo, ahí a ese lado estaría la torre Antonia. Lo digo porque a lo mejor las letras no alcanzáis a leerlas. Pero ya para que nos hagamos una idea, y sigo. Esto lo hemos visto además de una fotografía, incluso Flavio Josefo lo detalla perfectamente. Y en torno al templo, como en tantos otros lugares que hoy conocemos, había un gran patio, ese que está ahí dibujado con líneas discontinuas. Pensad, por ejemplo, en el patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba o la explanada de la Almudena que da al Palacio Real. Forma parte del conjunto, pero no es propiamente el templo o el lugar de culto específico. No sé si lo explico. Según se cuenta, o según cuenta Flavio Josefo, el patio en torno al templo, que se conoce como el atrio de los gentiles, puede entrar todo el mundo, sea o no judío. Después viene el atrio de las mujeres. Solamente pueden entrar las mujeres judías. Más adentro está el atrio de los israelitas, donde pueden entrar los judíos israelitas mayores de 12 años y en principio sin defecto físico, sin impureza. Un cojo, un tuerto allí no puede entrar. ¿Por qué? Pues porque, según su modo de pensar, quien es ciego, por ejemplo, evidentemente no tiene la bendición de Dios, porque si la tuviera no sería ciego. Y si no tiene la bendición de Dios,
¿Cómo va a ser digno de presentar ofrenda? Me vais cogiendo ya la idea, ¿no? El pensar de Jesús. Después, más dentro, viene el atrio de los sacerdotes. Y por último, dentro del atrio de los sacerdotes, está el santo de los santos, donde solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación. La reconstrucción con datos se hizo a escala y está en la famosa maqueta de Holland y se visita en Tierra Santa. El viaje que hice a Tierra Santa me ilustró muchísimo acerca de esto, ¿no? Y esa maqueta en concreto te hace ver gráficamente cómo era el templo de Jerusalén. De todo esto nos hablará el año que viene con mucho más detalle nuestro buen amigo José Manuel Orenga, que nos tiene preparada una conferencia especial sobre el templo de Jerusalén. Hoy, en la explanada del templo, solo hay 2 mezquitas, y en el muro de contención de esa explanada, parte oeste, parte del poniente, es lo que se conoce como el muro de las lamentaciones. Pero aunque íbamos, en ese atrio de los gentiles, en esa especie de patio enorme, se vende. ¿Pero qué se vende? Pues palomas y ovejas. Y se cambia dinero. Es decir, los animales que se necesitan para ofrecer, hacer las ofrendas, y que tienen que cumplir unos requisitos legales y rituales establecidos. No pueden tener, un cordero no puede tener defecto físico, etc., ¿no? Y se ofrenda, ¿qué más? Dinero. Dinero puro. Por tanto, para que lo sea, tiene que ser acuñado en el templo. Y los judíos que venían, ya hemos dicho que venían de todas las partes del mundo, vamos, de donde están extendidos, por toda la cuenca del Mediterráneo principalmente, ¿no? Y cuando llegan en peregrinación a Jerusalén, cambia dinero de Roma, de Corinto, de Atenas, de España, por dinero puro, para hacer las ofrendas en el templo. Y cuando Jesús entra en el templo, derriba la mesa de los campistas, expulsa a los vendedores de palomas y ovejas. Lo que hace es impedir el funcionamiento de ese sistema de culto judío. Dice Marcos, vamos a leerlo, por coger una de las 4 citas. Marcos 11, del 15 al 19. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo se puso a expulsar a los que allí vendían y compraban, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas. No permitía que nadie transportase objeto alguno por el templo, y los enseñaba y decía: no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. Llegó todo esto a oídos de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban cómo prenderle, pero le temían, pues toda la muchedumbre estaba maravillada de su doctrina. Cuando se hizo tarde, salió de la ciudad. Y él se fue. Nadie le puso una mano encima, nadie le dijo por qué espantar las palomas. Jesús tenía una personalidad y un amor a la verdad que era superior a todas la ritualidad que ellos tenían establecida. Traducido al mundo actual y salvando las considerables diferencias, pero para que lo veamos como una cosa posible, ¿no? Sería como si yo llegase a cualquier sacristía de cualquier iglesia y cogiendo las formas y el vino de la misa se lo lleva diciendo: aquí no se dice más misa, tal cual lo estáis haciendo. Si tuviera que regañar, si tuviera que decir, ¿no? Lo que Jesús hace es un gesto profético con el cual está diciendo: no podéis seguir ofreciendo a Dios de esta manera. Vamos a leer ahora una cita un poquito larga, porque el profeta Isaías, que ya lo hemos leído antes, había dicho en este pasaje que anuncia Mateo: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vamos a ver el contexto, porque ya sabéis que una cita se entiende desde su contexto y dentro del mensaje general de salvación que tiene toda la Biblia. Leamos Isaías 56, del 4 al 7.
Antiguo Testamento, al final de Isaías, en el 56. Desde el 4 al 7. Porque esto dice el Señor, a los eunucos que guardan mis sábados hacen lo que me agrada y se mantienen en mi alianza. Yo les daré en mi casa, entre mis muros, un memorial y un nombre mejor. Ese es el 4. El 56. El 4. Pues lee un poquito antes. Número 4, así dice el 3. Así dice Yahvé, puedes empezar, sí. Esto dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Feliz el hombre que esto hace, y el hijo de Adán que se atiene a ello, que observa el sábado sin profanarlo y guarda sus manos limpias de todo mal. El extranjero que se entrega al Señor no diga: sin duda el Señor me excluirá de su pueblo. No diga en el grupo: yo no soy más que un árbol seco, porque esto dice el Señor: a los eunucos que guarden mis sábados, hacen lo que me agrada y se mantienen en mi alianza. Yo les daré en mi casa, entre mis muros, un memorial y un nombre mejor que hijos e hijas. Un nombre eterno les daré, que nunca más se borrará. Y a los extranjeros que se entregan al Señor para venerarlo, amar su nombre y ser sus siervos, que guardan el sábado sin profanarlo, que se mantienen en mi alianza. Los llevaré a mi monte santo y les daré alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, pues mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Habíamos leído nada más este último versículo. Ahora hemos cogido un amplio espectro, ¿no? Con esto vemos lo que quiere decir el Espíritu Santo, lo que quiere decir Isaías. Digo el Espíritu Santo porque sabéis el autor de toda la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Isaías? Que cuando el reino de Dios llegue, cuando lleguen los tiempos mesiánicos, y estamos en ellos, está Jesús, que trae el reino, es el Mesías, los extranjeros y los eunucos podrán ofrecer sacrificios en el templo de Jerusalén, en la casa de Yahvé. Pero ahora los extranjeros no pueden pasar delante de los gentiles, y los eunucos tampoco, aunque sean israelitas. ¿Por qué? Pues porque tienen una mutilación que les impide presentarse dignamente a Yahvé. Como Jesús está anunciando la llegada de esos tiempos mesiánicos vinculados a su persona, ha llegado el momento de empezar a realizar el verdadero culto a Dios. Ese que profetiza Isaías. Cuando en la cita de los evangelios dice: mi casa es casa de oración para todos los pueblos y no cueva de bandidos, se está diciendo que el verdadero culto a Dios exige que no haya distinción entre judío ni extranjero, ni entre hombre y mujer, aunque ambos sean israelitas, ni entre sanos y no sanos, entre gente que se supone que tiene la bendición de Dios porque está sana, y gente que se supone que no la tiene porque tenga algún tipo de tara física, ¿no? Lo que no puede ser es lo que estáis haciendo: convertir el templo en una cueva de bandidos, que estáis ofreciendo esto creyendo que lo hacéis bien. ¿Y quiénes son los bandidos? Los que están vendiendo palomas o cambiando moneda. Quizá alguno por su actitud interna lo sea, pero no. Los bandidos a los que se refiere Jesús son los que van a ofrecer ese culto al templo, van a rezar, pero no porque recen, sino porque rezan mal, porque ofrecen el sacrificio mal, porque lo ofrecen para tranquilizarse ante Dios y después seguir con su negocio, o al mismo tiempo. Os hablé estos días de atrás de Anás, ¿no? Que mantenía todo el monopolio pecuniario del templo, y que de su casa no habían salido más que hijos, hasta el yerno en tiempos de Jesús era el sumo sacerdote, el que manejaba el cotarro. Aquella persona, como los que estaban como él, no me voy a meter con el pobre Anás, que allá él ya habrá dado cuentas al Señor,
buscaba su negocio. El verdadero lío, aquí lo que me importa en el culto de Jerusalén es mi pasta, el chiringuito que yo me he montado. Por tanto, eso no es rezar a Dios. Lo hace para tranquilizarse ante Dios y después de haber oprimido, adulterado, matado, marginado, suponen que yendo allí y rezando o haciendo unos determinados ritos pueden seguir con su vida anterior y ya está, como si Dios fuera tontito, o sea, como si Dios se chupara el dedo. No sé si vamos viendo ya los personajes encuadrados en la historia y vamos viendo quién era cada uno, quién era Caifás, por ejemplo. Bueno, de tal manera hemos oscurecido la historia, la imagen de cada uno de los personajes, adjudicándole a cada uno un rol o un papel que no estamos acostumbrados a reconocerlos en ellos. Cuando rezo mal, cuando ignoro, cuando no afronto mi miseria ante Dios, cuando me autotranquilizo, etcétera, etcétera, entonces paso ante la Escritura como un espectador ajeno, a distancia, no me mancha, como si fuera la historia de un pasado que no tiene nada que ver conmigo. Y no es así. La esencia del curso que estamos viendo este año, y os lo recuerdo porque lo dije el primero o el segundo día, es descubrir tal cual Jesús da a conocer a Dios y da a conocer lo que tenemos que ser los hombres, cada hombre. Y no vale verlo como un espectador, ¿no? Entenderemos la verdad de la muerte de Jesús cuando detrás de la imagen de Caifás, por seguir con el ejemplo, o de Pedro o de Judas, podamos reconocer en parte, o todo a lo mejor, nuestra propia miseria. Bueno, yo que en eso soy como Judas, no, yo que en eso soy como Caifás. No, yo de verdad cobarde soy más que Pedro. Que si Pedro le negó 3 veces, yo le niego 33. Pero un día, no. ¿Me vais siguiendo por donde voy? Pues bien, la acción de Jesús y sus palabras tuvieron que provocar una reacción muy dura en la aristocracia sacerdotal saducea, tanto por motivos religiosos como económicos y políticos. Incluso los romanos, con su poder opresor o país de ocupación, tenían interés en conservar intacta la institución del templo. Era algo que daba cohesión al judaísmo, con un poder colaborador como para ellos, por tanto también les interesaba, y que les venía de perlas como potencia ocupante. Y con esto pasamos a la última cena. Faltan 5 minutillos, lo voy a esbozar brevemente, porque esto merece verlo despacito, pues si Dios quiere, el año que viene ya, porque la semana que viene vamos a tener la especial de Adviento Navidad, que la va a dar nuestro querido Luis, y nosotros nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, pues después de las vacaciones de Navidad, allá para el día 10 o... el día 10. El 10, ¿verdad? 10 el lunes. Bueno, la última cena. La coherencia de palabras, obras y conductas, esto ya vamos viéndolo, lo sabemos, es uno de los rasgos más característicos de la personalidad de Jesús. Es imposible pensar que Jesús viviera al margen de lo que predicaba. Imposible. Igual del teocentrismo. Igual, es otra cosa que revela. ¿Qué quiere decir con esto del teocentrismo, Adolfo? Pues que Dios está en el centro como medida de todo. O sea, no medimos con nuestro sentir, con nuestro pensar, con nuestro observar, sino que el que da la medida es Dios. Pero a Jesús, radical en toda su vida. Y según los evangelistas, los 4, la última cena que Jesús celebró con sus discípulos fue la cena pascual. Y fue una cena de despedida de los más íntimos. ¿Y dónde? En el marco de la Pascua judía.
Y dice Juan 13:1, y con esto acabamos. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el extremo. No nos pudo amar más. Eso es lo que dice, ¿no? Los amó hasta el extremo. Lo dejamos aquí. En aquella hora decisiva, Jesús asume con una libertad soberana lo que se le viene encima, la muerte inminente. Y bonito que lo veamos, pero que lo veamos despacio, porque veremos aspectos hasta de la consagración, hoy podemos decir consagración, lo que es la transformación, lo que es la transubstanciación, que es como oficialmente se dice, del pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Algo que será hoy, pero que ya es mañana. Bueno, eso lo explicaremos, como digo, el año que viene. ¿Vale? Pues ahora dejamos a la Virgen y nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos ojos se encuentran las ángeles. Hacia nosotros sus hijos, nos parezcamos a ti, que se trasladamos de la bondad y de esta belleza tuya, que no me quede con los años, de la eternidad. María, sol del cielo, despierta con la vida lo que hay la muerte, ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejándonos en nosotros tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concédeme a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece con palabras esclavas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de fervor. Él conoce el poder que quiere y tiene la majestad de tu cara. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como el